El software HTP Drenaje Urbano es una herramienta de diseño para el desarrollo de proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial. Como cualquier programa, HTP Drenaje Urbano comprende un conjunto de procedimientos lógicos que hace posible la realización de tareas específicas en periodos de tiempo muy corto. Sin embargo, para el buen manejo de la herramienta es muy importante conocer los fundamentos teóricos que sustentan dichos procedimientos. Por esta razón, en esta sesión les presentaré de manera muy general los criterios y procedimientos utilizados en el diseño hidrológico e hidráulico y para que tengan muy presente cuáles son los alcances reales del software. Mi nombre es Domingo Ramírez Delgado y les presentaré los fundamentos técnicos que se utilizaron para desarrollar la herramienta HTP Drenaje Urbano. HTP Drenaje Urbano es una herramienta de uso libre desarrollado para ejecutarse en un entorno de AutoCAD y poder utilizar los datos del dibujo para automatizar tareas específicas. Cuando se accede al programa, este les iniciará una sesión de AutoCAD, por lo que todas las herramientas del software de drenaje urbano las encuentran en la cinta de opciones. HTP Drenaje Urbano fue estructurado con base en la experiencia de proyectar sistemas de alcantarillado utilizando otros programas afines. Con esto, se detectó la necesidad de contar con más herramientas, principalmente para la edición de la red y otras opciones útiles como utilizar diferentes materiales, polietileno, PVC, concreto, etc., y poder modificar su coeficiente de rugosidad. Dentro de los procedimientos incluidos en HTP Drenaje Urbano se incluyen los recomendados en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Este manual es una guía que contiene procedimientos, normas, parámetros para el desarrollo, operación y administración de infraestructura hidráulica. En específico, se tomó como referencia el libro 19 y el libro 20. Referentes a los sistemas de alcantarillado pluvial urbano y alcantarillado sanitario. De manera general, la plataforma del software lo podemos dividir en tres partes. Alcantarillado, que de forma independiente, si se diseña un sistema sanitario o uno pluvial, nos ayudará a realizar el diseño geométrico, el diseño hidráulico y a dibujar los perfiles longitudinales y también a optimizar la red. El diseño sanitario. Esta parte nos ayudará a calcular los gastos sanitarios del proyecto y a distribuirlos de forma automática de acuerdo a como se le indique. También la parte pluvial. En esta parte del software, además de que nos ayudará a hacer la acumulación del flujo, esta nos ayudará a calcular los gastos pluviales con el método racional. Esta herramienta nos facilita el cálculo de la tormenta de diseño, los tiempos de concentración y también nos facilita a relacionar las áreas de las cuencas y sus cauces. Estas tres partes trabajan de tal forma que se pueden diseñar sistemas combinados si el proyectista así lo decide, agregando gastos sanitarios y pluviales. El software HTP Drenaje Urbano es una herramienta que nos ayuda a diseñar y a revisar las condiciones hidráulicas de las tuberías que trabajan a presión atmosférica. De igual forma que otros programas como CivilCAD, CivilADS, que también trabajan en un entorno de AutoCAD, estos consideran que el flujo es permanente y uniforme. En este supuesto, el dimensionamiento de la tubería se realiza utilizando la ecuación de Manning para tirante normal y posteriormente se revisan las condiciones de llenado de la tubería y las velocidades permisibles que se presentan en la tubería. Esta clase de modelos se emplean frecuentemente para analizar el comportamiento de la red bajo las condiciones más desfavorables. En un diseño sanitario se toma un gasto mínimo y un gasto máximo extraordinario. En el caso pluvial solo se calcula un gasto máximo proveniente en este caso del método racional.
A pesar de que estas condiciones de cálculo son muy básicas, se ha visto que en diseños de drenaje urbano sanitario y pluvial, estas metodologías han dado buenos resultados. Otra de las ventajas de este grupo de softwares es el fácil manejo e interpretación de resultados, además de que nos ayudan a complementar con cierta información el proyecto ejecutivo, como son la elaboración de los planos, la memoria de cálculo y los volúmenes de obra. Se puede decir que este grupo está orientado a profesionistas y a la elaboración rápida de proyectos de alcantarillado. Como ya habíamos mencionado, este software considera que el flujo es permanente y uniforme. Esto quiere decir que el tirante, el área hidráulica, la velocidad y el caudal en la sección del canal circular son constantes a todo lo largo del tramo de la tubería. Por consiguiente, la superficie del agua y el fondo del canal, así como la línea de energía, son paralelos en todo el trayecto de la tubería. Bajo este entendido, el tirante y la velocidad se calculan utilizando la ecuación de Manning. Para esto es necesario conocer algunas características hidráulicas como el área, el radio hidráulico de la sección y el coeficiente de rugosidad. Para encontrar el valor del tirante y la velocidad es necesario utilizar un esquema iterativo con la siguiente ecuación. Dicha ecuación está agrupada en dos términos, el primero relacionado con la geometría del canal y la segunda con las condiciones del flujo. Para simplificar los cálculos, se utilizaron las relaciones hidráulicas entre las diferentes variables en una tubería de sección circular, las cuales pueden consultarse en la memoria de cálculo. El procedimiento de cálculo que sigue el software HTP para llegar al diámetro es el siguiente. Se inicia calculando el gasto máximo en el caso de un diseño pluvial o gastos en el caso de un diseño sanitario. Por ejemplo, utilizaremos el diseño de un solo tramo, en el cual conduce un gasto de 1 metro cúbico sobre segundo equivalente a 1000 litros sobre segundo. Después continuamos a seleccionar el material y por consecuencia el coeficiente de rugosidad de Manning, que en este ejemplo utilizaremos el de 0.012. Posteriormente se revisa la pendiente del terreno y se compara con la pendiente mínima seleccionada y se selecciona la pendiente mayor a estas. Para el caso del ejemplo usaremos una pendiente de 5 al millar. Una vez que se le da la indicación al programa de calcular, el software toma la lista de diámetros del material seleccionado e inicia a probar los diámetros. El primer diámetro es el de 4 pulgadas. Por obvias razones, al calcular el tirante, este marcará que está al 100%, lo que sobrepasa el criterio de llenado del 80%. Por consiguiente, se repite este proceso con el siguiente diámetro, que es el de 6 pulgadas. Y el programa se detiene hasta encontrar el diámetro que cumpla con un llenado menor del 80%. En el ejemplo que les muestro, el software HTP se detiene hasta llegar al diámetro de 36 pulgadas. Cuando revisamos las condiciones hidráulicas, podemos ver que se encuentra a un llenado del 63%. Si revisáramos el diámetro de 30 pulgadas, este estaría más allá del 80%, incluso estaría al 100%. La finalidad de la parte sanitaria es llegar a los gastos de diseño, los cuales son el gasto medio, el gasto mínimo, el gasto máximo instantáneo y el gasto máximo extraordinario. Las fórmulas que se utilizaron fueron las que aparecen en el libro 20 del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Conagua, en su edición 2015, las cuales pueden ver en pantalla.
Estas son exclusivamente para obtener los gastos a partir de una población de proyecto. HTP Drenaje Urbano distribuirá los gastos sanitarios por unidad de longitud o por unidades drenadas. Para la distribución de población por unidad de longitud, el programa calcula una densidad de población y la distribuye de forma uniforme. Con las unidades drenadas, puede realizarse un análisis más detallado de la forma en que se encuentra distribuida la población en un proyecto. Las unidades drenadas pueden relacionarse con descargas domiciliarias. Otra forma para considerar gastos sanitarios es mediante superficies. En este caso, el programa solicita los parámetros de superficie, dotación, coeficiente de Harmon y coeficiente de seguridad para calcular el gasto medio. El gasto mínimo, el gasto máximo instantáneo y el máximo extraordinario se calculan con las mismas fórmulas que cuando se obtienen por población. Solo el coeficiente de Harmon recomendado cambia a un valor constante de 1.5. Asimismo, la dotación está dado en unidades de superficie. Independientemente de la forma de ingresar los gastos, el software calcula el gasto acumulado en cada tramo. HTP Drenaje Urbano también nos ayuda a proyectar sistemas de drenaje pluvial. Al trabajar en un entorno CAD, la selección de polígonos para asociarlas como cuencas a las estructuras de captación se realiza de forma rápida. Además, el usuario encontrará ayudas de diseño y así puede seleccionar correctamente los valores que caracterizan al método racional. En esta versión del software se tiene varios métodos para calcular el tiempo de concentración de las cuencas según sea el tipo de escurrimiento que se necesite. Flujo en lámina o sobre el terreno, flujo concentrado en cauces o flujo sobre canales rectangulares. Otra de las herramientas que nos ayudan a reducir el tiempo de elaboración de proyectos es el constructor de curvas IDT. Actualmente, el uso del método racional está muy extendido en el diseño de sistemas de alcantarillado y estructuras de drenaje. La amplia difusión que ha tenido es atribuida a su simplicidad y a la facilidad con la que es posible obtener los datos para su aplicación. Sin embargo, es necesario tener presente las limitaciones y aplicar correctamente su metodología. Dentro de las hipótesis fundamentales del método racional tenemos que la intensidad de precipitación es uniforme en el espacio y no varía con el tiempo. La cantidad de escurrimiento se va incrementando hasta alcanzar el tiempo de concentración Tc. La duración de la precipitación que produce el caudal máximo, dada una intensidad, es equivalente al tiempo de concentración. Las condiciones físicas de la cuenca se consideran de manera indirecta a través del Tc y del valor de C, del valor del coeficiente de escurrimiento. La infiltración y otras pérdidas no se toman en cuenta de una manera física real, sino indirecta de forma global con el coeficiente de escurrimiento C. En general, el método racional solo es aplicable en cuencas pequeñas donde las variaciones espaciales de la lluvia son reducidas y donde los efectos del almacenamiento en los cauces son todavía despreciables. Algunos autores consideran que el tamaño máximo de cuenca para que este método sea válido es de 12.5 kilómetros cuadrados. Dado que la duración de la tormenta de diseño es igual al tiempo de concentración de la cuenca, como hipótesis del método racional, es preciso conocer con detalle el tiempo de concentración de cada cuenca. A diferencia de cuencas naturales o rurales, donde la predicción del tiempo de concentración es global, en cuencas urbanizadas se debe utilizar fórmulas discretas, comúnmente en 3 diferentes lapsos de tiempo.
flujo en lámina o flujo sobre el terreno, flujo concentrado de cauces naturales y flujo en canales revestidos. El tiempo de concentración total será la suma de los diferentes lapsos de tiempo. En el ejemplo 1, el tiempo de concentración está dividido en flujo sobre el terreno tipo bosque, posteriormente en dos diferentes tipos de flujo sobre cauce natural. Estos cauces pueden tener características diferentes de pendiente, por ejemplo. En el segundo ejemplo, el tiempo de concentración se discretizó en 4 partes. Flujo sobre el terreno, tipo bosque, después flujo concentrado sobre pavimento, posteriormente flujo sobre un sistema de alcantarillado y por último, flujo sobre un canal revestido. Particularmente para el tiempo de viaje de flujo en lámina, el software HTP Drenaje Urbano utiliza la fórmula de Kirby-Gataway y la fórmula de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. La fórmula de Kirby-Gataway está relacionada con la pendiente de la superficie, la longitud del cauce, que se recomienda no sobrepase de 92 metros, y un factor de resistencia al flujo NR, cuyo valor pueden consultar en esta tabla. Para el caso de la fórmula de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, esta está relacionada con la pendiente, la longitud del cauce y el coeficiente de escurrimiento C. Para flujos concentrados en cauces naturales, existen muchas propuestas empíricas. Entre las más conocidas están la de Kirpich, Rowe y Temes. Sin embargo, existen otras propuestas. Cabe resaltar que cada una de estas fue propuesta y calibrada para un cauce específico, para un cauce con características específicas. El software HTP Drenaje Urbano utiliza 10 fórmulas empíricas, que son las de Kirpich, Rowe, Chow, Temes, Bransbach, Clark, Giandotti, Pasini, Valencia y Zuluaga, y la fórmula que publicó el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Todas estas se caracterizan por depender exclusivamente de la longitud del cauce, la pendiente del mismo, el desnivel y el área de la cuenca. Las fórmulas las podemos consultar en esta lámina. Para el tiempo de viaje en canales revestidos, este valor se estima como el cociente de la longitud del tramo entre la velocidad obtenida con la fórmula de Manning. El software HTP Drenaje Urbano da la posibilidad de trabajar con canales de sección trapecial o cualquiera de sus derivados, como el canal rectangular o el canal triangular. Finalmente, el tiempo de concentración de la cuenca será la suma de los diferentes tiempos de concentración. Sin embargo, HTP Drenaje Urbano permite ingresar diferentes áreas en una sola estructura de captación. El usuario debe definir si éstas se suman como cuencas concurrentes o como cuencas consecutivas. Las cuencas son consecutivas si éstas están dispuestas una después de la otra en serie. Por lo tanto, el tiempo de concentración hasta la estructura de captación será la suma de los tiempos de concentración de cada una de estas. Las cuencas concurrentes son aquellas que de forma simultánea descargan en una misma estructura de captación. En este caso, el tiempo de concentración que se debe considerar será el tiempo de concentración máximo del global de estas. La lluvia de diseño se define mediante 3 variables: magnitud, duración y frecuencia. La magnitud de lluvia es la precipitación total ocurrida en un lapso igual a la duración de la tormenta. La frecuencia se expresa en el periodo de retorno de la lluvia o su intervalo de recurrencia.
que es el tiempo promedio en años en el cual el evento puede ser igualado o excedido por lo menos una vez en promedio. Es muy importante recalcar que la cantidad de lluvia que se acumula en 24 horas no es lo mismo que las intensidades de lluvia que pueden presentarse a lo largo de las 24 horas. ¿Por qué es importante definir la duración de la tormenta? Bueno, porque la magnitud de la lluvia es distribuida en el tiempo de duración de la tormenta. Si la magnitud se distribuye en horas, las consecuencias en términos de inundación son mínimas para cuencas urbanas. En cambio, si se distribuyen en pocos minutos, las consecuencias pueden ser desastrosas. Las curvas intensidad, duración y frecuencia representan las características de las tormentas de la zona. Esto las hace de carácter local y no universales. Por lo tanto, estas curvas nos proporcionan para cierta región y una frecuencia dada o periodo de retorno la relación entre la intensidad media máxima y la duración de la lluvia. Existen varios procedimientos para calcular esta familia de curvas, dependiendo si contamos con información pluviográfica o pluviométrica. Sin embargo, como ustedes ya sabrán, se dispone mayormente de registros pluviométricos, los cuales nos proporcionan la lluvia acumulada en 24 horas. HTP Drenaje Urbano utiliza el procedimiento sugerido por Campos en 1990 para obtener las curvas IDT a partir de registros pluviométricos, el cual se resume en los siguientes puntos: seleccionar la estación más cercana al proyecto, descargar la información de la precipitación máxima anual, calcular las probabilidades de excedencia, periodo de retorno empírico, funciones de distribución acumulada, posteriormente calcular los parámetros estadísticos, la media, desviación estándar, etc. Calcular el error estándar de ajuste para los diferentes modelos de probabilidad. Después debemos extrapolar los periodos de retorno con el modelo probabilístico, calcular un valor de convectividad R y por último ya calcular mediante ecuaciones generalizadas de Bell-Ochent las curvas IDT para duraciones menores a una hora. En el software que les traemos, este procedimiento se automatizó con el constructor de curvas IDT. Esta herramienta nos permite buscar y seleccionar la estación más cercana al proyecto. En la pestaña de datos se revisa la serie de valores de precipitación máxima anual y mensual. Aquí mismo podemos editar la serie de valores de precipitación, ya sea agregar o eliminar datos. Esto fue pensado para que el usuario valide la información de origen. En la pestaña de métodos podemos observar los ajustes a las diferentes funciones de distribución y el correspondiente error estándar de ajuste. En la última pestaña podemos encontrar las curvas IDT, así como las de altura, precipitación, duración, periodo de retorno. Aquí podemos elegir la función de distribución que utilizaremos ya para nuestro proyecto. En automático se selecciona la que arrojó el menor error estándar de ajuste. Sin embargo, podemos cambiar la función.
También podemos cambiar el modelo de curvas generalizadas, ya sea utilizar Bell o utilizar Chen. Y tenemos la libertad de cambiar el coeficiente de convectividad. Para que el constructor de curvas pueda hacer dichos procedimientos, se ha descargado la información de la base de datos del Servicio Meteorológico Nacional con la liga que vemos aquí en la diapositiva. Esta liga nos proporciona las lecturas diarias de la estación pluviométrica. Esta información se ha precargado en la instalación del software. Sin embargo, se actualiza esta información cada 6 meses. Una vez que se ha descargado la información, el constructor de curvas realiza un filtrado para obtener los máximos mensuales y los máximos anuales. En toda la República Mexicana encontramos alrededor de 5,000 estaciones y el usuario tiene acceso a toda esta información. Las funciones de distribución de probabilidad que se pueden utilizar en el software son 7: exponencial con un parámetro, exponencial con 2 parámetros, Gumbel, Nash, normal, log normal y gamma. Para estimar los parámetros que caracterizan estas funciones de distribución, se utilizó el método de momentos. Los momentos muestrales son parámetros estadísticos comunes como la media aritmética, la varianza y el coeficiente de asimetría, por ejemplo. Para verificar la correlación entre la serie real de datos y los obtenidos mediante el ajuste a alguna función de distribución de probabilidad o regresión, se utilizó el parámetro llamado error estándar de ajuste. Entre menor sea el valor de este parámetro, mejor ajustado estará la función. La gráfica azul que les muestro en la diapositiva muestra los ajustes obtenidos para la estación 21035, ubicada aquí en el estado de Puebla. En este caso, la función de mejor ajuste es la de gamma de 2 parámetros. El constructor de curvas utilizará las ecuaciones generalizadas de Bell y Chen para generar las curvas I de t. En el caso de la ecuación de Bell, a través de la precipitación para 2 años de periodo de retorno y 60 minutos de duración, pueden obtenerse dichas curvas. Se recomienda utilizar esta ecuación para periodos de retorno entre 2 y 10 años y para duraciones de tormenta entre 5 y 120 minutos. Por otra parte, Chen elaboró otra propuesta para cualquier periodo de retorno mayor a 1 año y tiempos de concentración entre 5 minutos y 24 horas. Para esta ecuación generalizada es necesario calcular parámetros que se llaman o que comúnmente se le denominan variables regionales, que son las variables A, B, C, R y la precipitación para un periodo de retorno de 10 años y 60 minutos de duración o 1 hora de duración. Para calcular estas variables regionales es necesario utilizar el parámetro denominado R o más propiamente llamado factor de convectividad. Este parámetro es el cociente de la precipitación para cualquier periodo de retorno con duración de 1 hora y la precipitación con duración de 24 horas. Cabe mencionar que la precipitación con duración de 24 horas se obtiene de la regresión o ajuste de las funciones de probabilidad, y R la podemos obtener de algunas propuestas de algunos autores. Con estos valores podemos obtener la precipitación para cualquier periodo de retorno con duración de 1 hora. Mendoza en 2001 propuso un mapa con 3 rangos diferentes. Baeza en 2007 propuso un mapa similar con 5 rangos diferentes. Por su parte, Conde propuso una ecuación general
que está en función de la altura sobre el nivel del mar. En este aspecto, el software da la libertad al usuario para utilizar el que más apropiado le parezca, aunque en automático utiliza la opción de Conde, con la elevación de la estación que se obtuvo al descargar los datos. Esto en general, lo que les acabo de comentar, es lo que utiliza el software como motor de cálculo. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Saludos.